El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo lo doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Tomen asiento, por favor. Permítanme, voy a arreglar un poquito el sonido. A ver si ahí se oye un poquito mejor. Bueno, hoy estamos ya en el primer domingo de Cuaresma. Y un elemento muy importante dentro de esta primera etapa de la Cuaresma es poder detectar qué es lo que tengo mal. Esto yo lo comparaba en las otras misas con el proceso salud-enfermedad que todos pasamos. Yo estoy consciente, a mi edad, tengo 60 años, que fácilmente me puedo enfermar o puedo acarrear algún problema. Entonces me he dado a la tarea de estarme yendo con especialistas porque lo que quiero es poder servirles a ustedes. Si estoy enfermo no voy a poder celebrar misa y luego voy a ser hasta lo mejor de esos viejitos latosos, enfadosos y que pues son muy difíciles de cuidar. Yo no pretendo eso, yo quiero poder estar lo mejor para servirles, pero yo tengo que descubrir cómo está mi salud. Gracias a Dios me hice pruebas del corazón, fui con el cardiólogo, me hizo un electro, me hizo un eco, me hizo la prueba de esfuerzo, exámenes de laboratorio, me dice: padre, está bien, perfecto. Me hice pruebas en el laboratorio, también incluso para detectar tempranamente algún tipo de cáncer de colon, de páncreas, de la próstata. Gracias a Dios estoy bien. Próxima semana, si Dios lo permite,
me harán una endoscopía y una colonoscopía para descartar. Y después me voy con el urólogo. Esto se los comparto porque es exactamente lo mismo en la vida espiritual. Muchos de nosotros tenemos que enfrentar muchas situaciones a veces que no tenemos conciencia que estamos mal, que no tenemos la capacidad para discernir y decir, tengo este problema. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues ir descubriendo de qué estoy enfermo, qué es lo que mi alma tiene y que precisamente a lo mejor yo no soy capaz de verlo. A lo mejor les haya pasado alguna vez o muchas veces que alguien les dice, oye, estás mal, oye, te viste mal, oye, esto no está bien. Y como todos somos sencillitos, humilditos y carismáticos, ¿verdad que sí? Luego aceptamos cuando nos corrigen. Luego decimos, sí, cierto, o ¿sabes qué? Me voy a poner a ver si es cierto. No, hombre, rebuznamos, cuestionamos, acusamos a otros, y tú qué me dices, y tú estás peor. O sea, no hay esa capacidad de reconocer cuando estoy mal. Y a veces tal vez por la forma como me lo digan, a lo mejor no me lo dicen de una forma caritativa, me lo dicen para fregarme, me lo dicen así como queriendo lastimar, como a veces me toca ver, por ejemplo, en las relaciones de pareja, ¿no? Cuando tienen la oportunidad se sueltan el fregadazo, y no de golpes, sino de la palabra, así como para ponerlo en evidencia o ponerle en evidencia o delante de los hijos o delante de los cuñados o delante de los papás, es que hijo, y es que no me hace caso, y es que aquello. Y pues obviamente pues tampoco es la forma. Pero bueno, esto es parte de lo que hoy en la palabra de Dios se nos presenta. Muchas veces tenemos que pasar por un proceso de descubrir cómo es que estoy en esa situación. Por eso la primera lectura del libro del Deuteronomio nos hace un planteamiento muy interesante. ¿Cómo se da? Habla del pueblo judío. El pueblo judío, y dice así, fíjense, mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación. Hay que recordar un poquito de historia. Abraham fue el que llamó Dios, luego de Abraham vino Isaac, luego de Isaac vino Esaú y Jacob, de Jacob vinieron sus 12 hijos. Y en esta época fue cuando estaba José, el soñador famoso, que se fue a Egipto, bueno, más bien lo mandaron, lo vendieron, y ahí, con la gracia de Dios, pudo hacer mucho bien. ¿Qué fue lo que sucede? Viene una gran hambruna, manda a traer a su papá, manda a traer a sus hermanos, manda a traer a sus cuñadas y a sus sobrinos y los protege y les da alimento para ayudarlos en los momentos de la carestía. Pero ¿cuál fue el problema del pueblo de Israel? Que se quedó en lugar que no le pertenecía. Se quedaron ahí y dice que después que José murió y pasaron años, el pueblo creció, pero se quedaron en una situación que no era la saludable, porque la promesa era que ellos estuvieran en la tierra prometida, o sea, la bendición de Dios. Entonces se acostumbraron a estar en esa tierra y terminaron siendo esclavos. Esto se los voy a platicar de alguna manera, no sé si han oído que a veces, no sé si sea una historia, una anécdota, pero ¿cómo se hace para poder cocinar una rana viva y que no esté saltando? Se me hace muy cruel eso, pero como es muy sencillo, pones una olla, pones la rana en el agua y la rana va a estar muy a gusto. Le pones a fuego lento, muy lento, y se va a empezar a calentar hasta la rana va a estar así, ay mira, un baño sauna, pero va a llegar un momento en que cuando menos lo espere, ya está cocinada y muerta. Esto sucede, por ejemplo, con los enfermos. Hay personas que no se dan cuenta que tienen un problema de salud porque ha sido gradual. Voy a hablar como hombre a los hombres y me van a entender. Bueno, los más ruquitos, los jóvenes todavía no. ¿Qué es lo que sucede? Uno de los problemas frecuentes en el varón, en el 90 y tantos %, es la próstata. ¿Cuáles son los primeros síntomas
de que tienes problemas con la próstata. El chorro de la pipí, ¿sí? El chorro ya no sale como chorro, a veces sale como gotitas, pero no es inmediato. Y entonces la persona se acostumbra y cree que eso es lo normal, ya no le da importancia. Y a lo mejor tiene un problema de próstata o tiene un problema de, no sé, de cáncer, pero no pudo distinguirlo. Me voy con las mujeres, que desgraciadamente, a ver, voy a hacer una pregunta muy íntima. ¿Cuántas de ustedes se checan al menos una vez al mes los pechos? Todas las demás se las va a llevar pifas. Es en serio. Una bolita que ustedes detecten a tiempo puede evitar muchos problemas. Pero como no duele, como no sienten nada, pues, y ya cuando van con el doctor, porque ya tienen una bolota, no, pues sabes que tienes cáncer. Porque no te diste cuenta, te acostumbraste o sentiste, pero no le diste importancia. O el diabético. ¿Cuál es el problema del diabético? El diabético no le duele nada, al contrario, le da mucha hambre, le da muchas ganas de hacer pipí, ¿sí? Y pues tiene este deseo de hambre y no siente nada, y cuando menos le espera, ya no le funcionan los riñones, o ya se está quedando ciego, o le tienen que amputar una pierna, porque no tomó conciencia que tenía un problema. La vida espiritual es exactamente lo mismo. Nos metemos en una tierra que no es la mía, o sea, la tierra donde no reina la voluntad de Dios, sino reina solamente mi humana voluntad, lo que yo quiero, lo que yo siento. Me meto en eso porque me ayudó en el momento, porque me sacó de una bronca, porque fue una situación urgente, pero me quedo en esa situación. Y entonces es cuando me esclavizan. Fíjense lo que dice. Dice, mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación, potente y numerosa. ¿Tenían que haberse quedado ahí? No. ¿Cuánto tiempo estuvieron esclavizados? 430 años. Por no salirse, o sea, era mientras había el hambre, la hambruna, por necesidad. Pero se quedaron ahí ya y luego fueron esclavizados. Y dice, los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. ¿De quién están hablando? Del pecado. Egipto, o sea, independientemente que esto sea histórico, teológicamente, espiritualmente, está hablando de lo que hace el pecado en nosotros. Nos maltrata, el pecado nos maltrata porque no me permite poder funcionar y hacer las cosas que tengo que hacer. Me oprime y sobre todo me esclaviza. Imagínense una persona llena de odio. Es una persona esclavizada, una persona en la lujuria, la pornografía, es una persona esclavizada. Y ya no decir de otras formas de esclavitud, como por ejemplo el celular. Hay personas que inmediatamente en la mañana lo primero que hacen es checan el celular. Están sentados en el baño y en el celular, van manejando y en el celular, están en la mesa y en el celular. Ya no se dan cuenta que es una situación que es un vicio, no lo entienden. Y así pudiéramos ir viendo tantas situaciones que continuamente en nuestras vidas vamos permitiendo, porque no es la tierra que Dios tiene para mí. ¿Cuál es la tierra que Dios tiene para mí? No es un lugar geográfico, no es un lugar donde vamos a estar nosotros cambiándonos, por ejemplo, ahorita con toda esta cuestión de guerra que hay en Israel, Palestina y todo esto. No es un lugar geográfico. La tierra prometida es donde yo haga la voluntad de Dios. Esa es la tierra prometida. Si yo permanezco en esa tierra, seré libre. Seré capaz de poder superar y poder enfrentar todas las pruebas. Porque si no, terminaré siendo esclavo.
Yo les compartía en las otras misas una experiencia que tuvimos la semana pasada. Un joven que conocí de niño falleció, murió ahogado, precisamente hace 8 días. Se fue a nadar a la salina con unos amigos, se metió a nadar, salió, se volvió a meter, se salió, se volvió a meter y se ahogó. Tuvimos aquí la misa de cuerpo presente. Yo la presidí, también estuvo Padre Rayito y el diácono, y pues yo hice la homilía, todo, y ya. Pero después había una persona que estuvo en la misa que tuvo una visión, tuvo una manifestación. Nadie lo vio más que ella, me lo compartió, hizo una carta, yo se la entregué después a su mamá, se me hizo muy interesante. Y dice que en la misa ella tuvo la visión de ver a este joven, José, a un lado mío cuando estaba celebrando la misa. Y una voz que le decía, él va a tener que estar mucho tiempo en el purgatorio. ¿Por qué? Porque tenía muchas cadenas. Yo no sabía nada de eso, y una de las dinámicas que hice en la misa fue de sanación, de perdón, que le pidieran perdón a José y que lo perdonaran. Pero lo más interesante fue cuando les dije que pudieran darle un regalo a este joven. Y un regalo fue ganarle indulgencia plenaria. Entonces le digo, imagínense que todos aquí le ofrecieran y le pidieran o lo ofrecieran por la indulgencia plenaria de José. Y dice esta persona, esta mujer, que cuando yo dije eso, la voz, bueno, el muchacho cambió de lugar y dice que la voz de Dios que le dijo, por solo ese hecho, este muchacho va a entrar ya al cielo. Y en las palabras que ella oyó de José, que le dijo, por primera vez en mi vida entiendo el poder tan grande de la Santa Misa. Es una visión personal, no tienen ustedes que creerla, pero sí nos ayuda a entender cuántos de nosotros, si ahorita muriéramos, podríamos decir que somos libres, que no tenemos cadenas, que a la hora de pasar por el proceso del juicio, digamos, soy libre. ¿Cuántos traen resentimientos? ¿Cuántos traen heridas, traumas? Tal vez desde el nacimiento, su infancia, donde papá, mamá, el hermano, la hermana, el tío, la abuela, el vecino, alguien los lastimó, los ofendió, abusó de ustedes, los abandonó, los maltrató, yo no sé. Y esas cadenas las traemos. Y esas cadenas nos llevan precisamente después a encadenar a otros. Son cadenas que se van transmitiendo de hijos a padres. El alcoholismo, la pornografía, la violencia, la mentira, la infidelidad. Son cadenas que muchas veces venimos, repito, arrastrando o por heridas o por cosas que vivimos, que experimentamos, que nos hicieron o que hicimos y que no hemos perdonado o no hemos pedido perdón en el nombre de Jesús. Y entonces precisamente este tiempo de Cuaresma pretende que cada uno de ustedes vea qué cadenas tiene, qué es lo que tenemos que hacer para poder ser libres. Obviamente ni tú ni yo lo podemos hacer. Dice el texto, los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra humillación. ¿Nuestra qué? ¿Cuál es un elemento primero para poder romper cualquier cadena? La humildad. Si no hay humildad, vas a tener más cadenas. Bueno, la humildad, nuestros trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto. ¿Nos sacó de dónde? Del pecado, para nosotros entenderlo.
Sí, lo sacó de Egipto históricamente hablando, pero la enseñanza para nosotros. El Señor nos saca de esa tierra, que no es la tierra prometida, que no es la tierra de hacer su voluntad, sino mi humana voluntad, mi humano querer, lo que siento, lo que pienso, lo que me gusta, lo que aparenta, lo que dicen los demás, porque eso es lo que importa. Lo que importa es lo que marca los demás, lo que marca la sociedad, lo que marca la mayoría, porque ¿cómo voy yo a hacer algo contrario a los demás? Y es cuando nos esclavizamos. Una de las cosas que les compartía, hay un matrimonio muy bello. Uno de sus hijos estuvo con nosotros hace algunos años. Y este matrimonio, desde que se casaron y con sus hijos, tienen creo que 8 hijos. Lo primero que hacen los domingos, siempre, lo primero, a primera hora ir a misa todos juntos, todos. Pero ¿qué sucede? Que ya que grandes, una de las hijas, creo la más grande, le dijo a su papá, papá, yo ya no voy a ir a misa. Y le dice a su papá, me parece muy bien, ¿cuándo te vas de la casa? ¿Cómo? Aquí lo más importante es Dios. Si tú no quieres, ok, yo no te puedo obligar porque ya eres adulto, pero aquí primero es Dios. Y muchas veces nosotros, por el qué dirán, por el miedo, porque se vaya a enojar mi esposo, mi hijo, mi padre, mi cuñada, mi amigo, el padre, quien sea, nos quedamos callados. Somos cómplices por miedo y permitimos esas cuestiones, permitimos esas esclavitudes, esas cadenas. Entonces dice que el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector, con un terror muy grande, entre señales y portentos, que obviamente conocemos cómo es que fueron liberados. Fueron liberados gracias a la sangre de un cordero sin defecto y sin mancha. Esa sangre la ponían en las puertas de donde vivían los judíos y el ángel de la muerte no entraba. Ese fue el inicio de la liberación. Nosotros tenemos el Cordero de Dios, su sangre es la que nos purifica y nos libera. Pero yo tengo que entrar en la tierra, que es la tierra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Esa es la tierra a la cual fui llamado. En donde sí, el enemigo va a estar detrás de uno. Satanás no descansa. Satanás va a tratar de que tú y yo caigamos. Y entre más luchemos, más tentaciones. ¿A poco no? A ver, levante la mano. ¿Cuántos de ustedes han empezado a hacer ayunos esta cuaresma? Todos los demás igual de dragones, pero bueno. ¿A poco no? Cuando uno hace ayuno es cuando más hambre te da. Y cuando tú dices, no me voy a enojar, haz de cuenta que todo el mundo se pone de acuerdo para sacarte el tapón. O sea, se pone en una actitud, ya no me voy a enojar. Y llega el hijo de su madre, pariente de su padre, el hijo que te saca el tapón y que hace cosas que, ay, padre, es que no aguanto porque yo nada más digo, y yo no puedo. Y luego es que ellos tienen la culpa. No, ellos no tienen la culpa. Bueno, tienen la culpa en su conducta, pero que tú pierdas la paz, eso es tuyo, no es de tus hijos, no es de tu marido, no es de tu mujer, es tuyo. Es por eso que nosotros tenemos que entender, para poder trabajar todos los días en este ejercicio espiritual, en donde, fíjense cómo puedo empezar a liberarme o cómo puedo empezar la liberación. Nos dice el texto del Evangelio. Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿De qué estaba lleno? ¿Y de qué estás lleno tú? ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Significa estar lleno de la gracia, porque hago, busco y trato y procuro hacer la voluntad de Dios. Es estar lleno, y cuando uno está lleno, lo que lo mueve es agradar a Dios, es movido por el Espíritu. A ti te mueve la tripa, tienes hambre y no te preocupa. A ti te mueve la cama,
yo les he dicho, ¿no? Yo tengo una relación muy tóxica con mi almohada y con mi cama, porque me quiero levantar y me dicen, no, no te vayas, quédate. Bueno, pues me quedo. No somos capaces de poder vencernos. Algunos a lo mejor la pereza, algunos la gula, a lo mejor otros la soberbia, otros la lujuria, otros el chisme, otros la mentira, otro, la gula. Cada uno de nosotros tenemos una situación y eso es lo que nos llenamos. Entonces, no nos mueve el espíritu, no es el espíritu, porque las cadenas son las que nos mueven a actuar de una manera diferente. La libertad no significa hacer lo que quiero, porque lo que quiero me encadena. La libertad de los hijos de Dios son los que son movidos por el Espíritu a hacer lo que Dios me pide que yo haga. Por eso dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu. ¿Conducido por quién? Por el mismo Espíritu. De lo que yo estoy lleno es lo que me va a mover, es lo que me va a conducir. Cuando estás encanigado, se te puede razonar, se te puede decir cálmate. No, hombre, que no se te aparezca nadie porque te lo agarras parejo. ¿A poco no? A ver, levanten la mano los que son hijos, a ver, que están con sus papás todavía. ¿A poco no les conocen ya la miradita cuando están de malas? Y mejor dices, ay, con permiso, porque te agarra parejo. ¿Sí o no? Porque ya nada más le conocen la cara a la Cristina, a sus hijos, y salen corriendo. ¿Verdad que sí? ¿A quién le tienen más miedo, a papá o a mamá? ¿A mamá? Ok. No, pues es que mamá está todo el día en la casa. Pues sí. Y es precisamente porque vamos descubriendo que no es tan sencillo. Entonces, cada uno de nosotros nos mueve lo que llevamos dentro. La pregunta es, ¿qué es lo que tú llevas dentro? ¿Qué es lo que te mueve? Y entonces puedes entender por qué tienes tantas cadenas. Cadenas de miedo, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a esto, miedo a lo otro. A veces incluso que hay gente que les encanta asustar. Ya viene el fin del mundo, la Tercera Guerra Mundial, y todo el mundo así como que... Y lo único que hacen es encadenarlos al miedo. Si viene el fin del mundo, ¿qué? Pues tú vive como tienes que vivir, agradando a Dios. Si te toca estirar la pata, pues ya te moriste. Pero estás haciendo lo que debes hacer. Y ese es el problema. Entonces, ¿cómo voy a poder ser liberado? Tengo que trabajar en llenarme de Dios. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios que yo haga? Esto es como aprender a leer. Para aprender a leer, yo tengo que conocer las letras, las vocales, las consonantes, luego las sílabas, cómo funcionan, cómo suenan, luego las palabras, luego la unión de las palabras y entender las palabras, la oración para yo poder comprender qué es lo que se está diciendo. Pero si yo no conozco las letras, no conozco las vocales, las consonantes, por más que me presente en un libro, no lo voy a entender. La gente me pregunta, Padre, ¿cómo puedo conocer qué es lo que Dios quiere de mí? Pues aprende a leer. ¿Cómo? Empieza con lo básico. Trata de vivir los mandamientos. Trata de vivir una vida de oración. Trata de vivir una vida sacramental. Y siempre está buscando qué es lo que Dios quiere que hagas. Y en la medida en que tú empieces con esto, las cosas que se te van presentando, puedes leer lo que tienes que hacer para no entrar en la esclavitud, para no dejarte llevar por la emoción, por el miedo, por tantas situaciones que se nos presentan y que es lo que vamos a ver ahorita en el Evangelio. Las tentaciones. Jesús, lleno del Espíritu, movido por el Espíritu, fue al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Cómo fue tentado? Se privó de algo 40 días y 40 noches. No comer.
¿Sí o no? Cuando uno quiere ayunar es cuando más hambre te da. Y algunos hasta tienen cara de hamburguesa, de taco, de gordita, porque entre más dices voy a hacer esto, es cuando eres más atacado. Jesús fue al desierto, 40 días y 40 noches, y después se enfrenta a la necesidad natural de comer. Y es cuando entra la tentación. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando se me presenta algo bueno, como es comer, y yo soy capaz de decir, no me va a gobernar la comida, tengo hambre, pero puedo decirle que no. Para cuando venga una tentación, que también me da hambre de eso, yo poderle decir no. Pero si no sé decir que no y agarro todo, pues fácilmente me esclavizo. Por eso el ayuno no es para adelgazar, no es para que te pongas así 90, 60 y revienta. Tampoco significa, voy a dejar de comer chocolate esta cuaresma. Y pasa la cuaresma y te tragas todos los chocolates que no te comiste. Pues no, ese no es el sentido. El sentido es crecimiento, madurez, para poder resistir las pruebas, las necesidades y no ser esclavizado. A ver, levante la mano, ¿cuántos tienen perritos en su casa? ¿Y cuántos están educados y amaestrados? Nada más 2 o 3. ¿Cómo se educa un animal? ¿Cómo se controla un animal? Por el hocico, por la comida. ¿Cómo te controlan a ti? Igualito, igualito. Y si no es por la tragadera, es por otras cosas. Y nos tiene dominado como animalitos. Levanta la patita, mueve la colita. ¿Por qué? Porque soy esclavo. Permito que esto me gobierne. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. No comió nada en aquellos días. Y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo, ¿quién? Oigan bien, no dije la suegra, dije el diablo. El diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. La necesidad, oye, pues tú tienes el derecho, satisface tus necesidades. ¿Cuántos de ustedes cuando comen dicen, tienen todavía un poquito de hambre? Dicen, no, hasta aquí. No, más bien hasta que ya tienes aquí las albóndigas. No, ya no puedo, ya me llené. No tenemos límite, no tenemos freno. Y es precisamente como no tengo control de mí, llega el demonio y me presenta, mira, esto está muy bueno, pruébalo. Tantita droga, tantito alcohol, tantito cigarro, tantito chisme, tantita mentira, tantita lujuria, no pasa nada. Satanás nos ataca en nuestras necesidades. Algunas son naturales, otras son creadas. ¿Es necesario el celular? Antiguamente no, ahora pues, al menos para que sepa dónde andas. Sí, porque luego los hijos se van, ¿dónde anda? Pues ya con el celular. Pero oye, que se vuelva algo qué triste estás en la mesa, el papá, la mamá y los hijos y todos con celular. No hay ese límite, no hay ese control. Quítenle al hijo o a la hija, quítenle el celular un día. ¿Cómo crees que se va a poner, Víctor, tu hija? ¿Sí te han quitado el celular, mija? ¿Sí? ¿Y te gusta o no te gusta? No, ¿verdad? Porque no voy a poder estar viendo las redes y no voy a poder estar viéndome, no hay límites. Entonces, ¿cómo te ataca Satanás? A través de tus necesidades naturales o necesidades inventadas. Y que no es que sean malas, el problema es cuando te esclaviza. Dice, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre. ¿Cuál es el alimento más grande que tenemos? Hacer la voluntad de Dios. Y el mismo Jesús lo dice. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Ese es mi mayor alimento. Porque a veces yo le doy prioridad
al alimento del cuerpo y hago a un lado el alimento de Dios. Y es entonces, si yo no estoy fortalecido en mi espíritu, me vuelvo esclavo. Segunda tentación. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra. Le dijo: a mí se ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo se los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. ¿Qué es la adoración? Es el reconocimiento de Dios como Dios. Esa es la adoración verdadera, en donde yo le doy al lugar a Dios como lo más importante en mi vida. Y la adoración no solamente es en el templo, es también allá afuera en la calle. Yo ponía el ejemplo para los que conocieron a mi mamá, una viejita bien locochona, muy bromista, era todo un caso mi mamá. Cuando recién me traje a mis papás a vivir conmigo de la Ciudad de México, hace unos, 10 años o más, me los traje y entonces la gente empezaba: son los papás del padre Jorge. Los trataban bien porque eran mis papás. Después los conocieron y salían corriendo. No, no es cierto. Después los conocieron y hay mucha gente que llegó a querer a mis papás y los procuraban, ya no por mí, sino porque ellos reconocían cómo eran mis papás. Pues aquí está doña Eva, que me ayudó mucho a cuidar a mis papás los últimos años de sus vidas. Y pues mi mamá era ocurrente, era bromista, estaba medio locochona mi mamá, pero así era ella, era muy alegre. Y entonces la gente la reconocía. Adorar a Dios es: yo reconozco a todos ustedes, pero lo primero es Dios. El ejemplo que puse de este papá que le dijo a su hija: pues bueno, si tú no quieres adorar a Dios en esta casa, si tú no, ahí está la puerta, mija, te amo mucho, te quiero mucho, pero a la fregada, porque primero está Dios. Eso es la adoración. Trato a Dios como lo más importante de mi vida, más importante que mi marido, más importante que mi hijo, más importante que mi trabajo, más importante que el dinero, más importante que yo mismo. Y dice el Señor: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. A Él solo servirás. Tercera tentación. Lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí. Los ángeles del Señor, dijo, porque la Biblia dice, está escrito: los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Es la tentación de querer manipular a Dios y decirle lo que tiene que hacer. En donde yo soy el centro, yo soy, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué lo otro? Hey, no tentarás al Señor tu Dios. Todo esto es un proceso para irnos liberando. Estos 40 días que llamamos Cuaresma, que nos sirva para detectar cuáles son nuestras cadenas. ¿A qué estoy esclavizado? Porque el día en que te mueras, a lo mejor ni siquiera el purgatorio nos toca. Quiero que tomen conciencia. Desgraciadamente tenemos más conciencia de lo temporal que de lo eterno. Tenemos más preocupación de la salud o de las cosas materiales que la salud del alma. Por eso este tiempo de Cuaresma nos invita a trabajar en ello. Y que cada uno de nosotros podamos ser liberados. Y un ejercicio sería el perdón. Perdonen todos los días en la noche las cosas que tú te acuerdes o las cosas que te hicieron ese día durante el transcurso del día. Señor, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, yo perdono. Tan importante y tan poderoso es esto, que Jesús lo hizo en la cruz. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y quiso, como uno de los principales ministerios de los sacerdotes,
el poder perdonar los pecados. El jueves pasado murió un feligrés de aquí, se me fue ahorita su nombre, y vino su esposa en la misa anterior, sus hijos, pero tuve la oportunidad de ir a verlo. Se confesó, tenía cáncer, se confesó, hicimos la oración de perdón, pidió perdón, perdonó, le di la absolución, le di la indulgencia plenaria, le di la unción de los enfermos, estaba libre, gracias a la misericordia de Dios. Pero ¿cuántos de ustedes van a tener un curita a la hora de morir? No se esperen, tienen un tesoro maravilloso, es su alma. Aprendan a valorarla, a cuidarla, porque eso es lo que esclaviza. El cuerpo esclaviza el alma a través de las pasiones. Hagamos un momento de silencio, contestando 2 preguntas. ¿Qué te dijo hoy a ti esta palabra? ¿Y a qué te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado? Así como estamos. Una de las mayores esclavitudes que el Señor quiere quitar de tu corazón es el odio, es el rencor, es la atadura que has generado en ese sentimiento, tal vez no sea odio, pero resentimiento, tristeza, decepción, coraje, por las palabras, por las acciones de esas personas que a lo mejor tú confiabas, tú amas, pero te dieron la puñalada en la espalda. Esas palabras que te dijeron tal vez desde niño, que vienen resonando en tu mente y que te esclavizaron. Ese acto que se te hizo de niño, a lo mejor de abuso, de maltrato, de abandono, de ver a tus padres divorciarse, pelearse, te ha esclavizado. Y obviamente ahora que ya estás joven o eres adulto, ¿cómo puedes vivir una vida en paz, una vida libre en tus relaciones cuando vives con esa esclavitud en tu corazón? Por eso a veces, como dice el refrán, salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor. Las cosas se van complicando. Una de las formas que yo trato siempre en la dirección espiritual y en los momentos que puedo es precisamente liberarnos de las cadenas de todo resentimiento, odio, ira, tristeza, de todo sentimiento de culpa que tenemos, porque también nosotros nos dejamos atrapar por Satanás, nos lleva al pecado y luego él nos hace sentir basura. Eres de lo peor, ¿para qué te confiesas? Si vas a cometer otra vez los mismos pecados, ¿para qué haces esto si ya de repente vas a volverlo a hacer? O sea, nos va generando esa esclavitud. Pídele a Dios que te ayude a ver esas cadenas que vienes teniendo y que se refleja en tu matrimonio, en tus relaciones. ¿Tú crees que tu matrimonio, la otra persona está mal? Tal vez sí, tal vez no. Pero ¿qué tanto tú estás mal? ¿Qué tanto tú estás ciego o ciega y no ves lo que viene, las cadenas que vienes arrastrando? Y no ves cómo has lesionado, lastimado, herido, traumado, esclavizado a tus hijos o a tus nietos, a tus amigos, porque no has querido vivir esta experiencia del desierto, esta experiencia de la necesidad para poder decir no. Quiero alimentarme de lo que Dios me pida, no
no voy a adorar, no voy a poner más importante a nadie que Dios y no, tampoco voy a usar el poder que tengo para beneficio personal, para solamente en mí. Libera tu alma en el nombre de Jesús. Sana todas esas heridas. Algunas parecen que ya forman parte de tu cuerpo, como si fuera una segunda piel. Pero no es así. No tienes que ser una mula, no tienes que estar criticando, no tienes que estar juzgando, no tienes que estar gritando, no tienes que estar ofendiendo, humillando, no tienes que justificarte cuando te enojas, culpar a aquel que te hizo enojar para gritarle, para incluso despreciarlo o dejarle de hablar. No, tú no eres eso. Tú no fuiste creado para vivir de esa manera. Y esa esclavitud te lleva a otra, como el alcohol, la droga, la violencia, la lujuria, la mentira. Y una cadena te lleva a otra y a otra y a otra. Empecemos por liberarnos de esto que el mismo Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Te aseguro que todo el daño que tú has tenido, que te han provocado, ha sido porque estas personas traen sus propias cadenas. Porque una persona libre no daña, no lastima, no hiere, no destruye. Entonces incluso podemos ver a estas personas con lástima, con compasión. Papá, todo el daño que me has hecho. Mamá, todas esas palabras, ese abandono, toda esa violencia entre ustedes, son porque son esclavos y ustedes no lo han descubierto. No lo quieren ver, pero tampoco quiero cargar con eso más tiempo. Por eso vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, poder de tu sangre preciosa, yo perdono yo perdono a todas las personas, que me han encadenado, me han encadenado con sus palabras, con sus acciones, con sus omisiones, omisiones, generando en mí ser maltratado, ser oprimido por el pecado, por Satanás, por la carne y por el mundo. Yo perdono a mi papá y a mi mamá por todas las cadenas que me impusieron, por su ignorancia, por no vivir este proceso de libertad que Jesús les ha ofrecido. Yo les perdono por sus pleitos, por sus vicios, por sus acciones que tanto daño me han hecho y que a lo mejor han pasado muchos años, pero siguen conmigo. Estas cadenas. Yo no las puedo romper. Yo no me puedo liberar. Por eso en el nombre de Jesús, sean rotas, sea liberada mi alma de todo odio, de todo rencor, de toda angustia, de todo miedo, de todo coraje hacia mis padres, mis hermanos, abuelos, tíos y primos, amigos y enemigos, parejas sentimentales, pareja actual, familia actual, familia política, hijos, nietos y todos aquellos, incluso los miembros de la iglesia, obispo, sacerdotes, religiosas. Yo les perdono por todas las cadenas que echaron sobre mi persona. Yo ya no quiero seguir atado a nada de esto.
A nada de eso. Por eso pido Por eso pido la intercesión poderosa la intercesión poderosa de Dios, de Dios, con esa mano poderosa, con esa mano poderosa, con ese brazo protector, con ese brazo protector, entre las señales y portentos entre las señales y portentos del santo sacrificio de Del- la misa, santo sacrificio de la misa. sea yo liberado, Sea yo liberado, sea yo sanado, sea yo sanado, para empezar a vivir en esta libertad para empezar a vivir en esta libertad de hijo de Dios. de hijo de Dios. Y también quiero liberarme, Y también quiero liberar, pidiendo perdón pidiendo a perdón todos los que yo he dañado, a todos los que yo he a dañado, todos los que yo he esclavizado, a todos los que yo he esclavizado, con mis palabras, con mis palabras, con mis acciones con mis acciones y mis omisiones. y mis omisiones. Pido perdón Pido perdón a los que he traicionado, a los que he a traicionado, los que he juzgado, a los que he juzgado, a los que he despreciado, a los que he despreciado, a los que he acusado a los que he acusado por mis propias miserias. por mis propias miserias. Pido perdón Pido perdón a mis padres, a mis padres, hermanos, hermanos, abuelos, abuelos, tíos, tíos, primos, primos, amigos, amigos, enemigos, enemigos, parejas sentimentales, parejas sentimentales, pareja actual, pareja actual, familia actual. familia actual. Les pido perdón Les pido perdón en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque en medio de mis miserias porque en medio de mis miserias no había tomado conciencia no había tomado conciencia de todo el daño de todo el daño que les he ocasionado. que les he ocasionado. Les pido perdón Les pido perdón en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y pido también la liberación Y pido también la liberación de mi alma, de mi alma, de todas las trampas, de todas las trampas, de todo el poder, de todo el de poder, toda autoridad de toda autoridad o influencia o influencia o daño o daño que tenga el demonio, que tenga el demonio, cualquier espíritu inmundo cualquier espíritu o inmundo cualquier persona o cualquier persona que se haya hecho en mi contra que se haya hecho en mi por contra medio de brujería, por medio de brujería, hechicería, hechicería, magia, magia, espiritismo, espiritismo, espiritualismo, espiritualismo, evocación de muertos, evocación de muerte, limpias, limpias, ouija, ouija, masonería, masonería, gnosticismo, gnosticismo, adivinación, adivinación, premonición, premonición, ouija, ouija, santa muerte santa muerte y todo acto contrario a Dios y todo acto contrario a Dios sea reprendido sea reprendido con la sangre de Cristo, con la sangre de Cristo, con el poder de Dios, con el poder con de la Dios, presencia del Espíritu Santo con la presencia del Espíritu Santo que habita en mí, que habita en mí, que he recibido que he recibido en mis sacramentos. en mis sacramentos. Soy libre, Soy libre, no por mis méritos, no por mis méritos, no porque lo merezca, no porque lo merezca, sino porque es un regalo porque es un regalo que Dios me da, que Dios me da, porque soy su hijo porque soy su y hijo me ama. y me ama. Y pido Y humildemente, pido humildemente, si es para la gloria de Dios si es para la gloria de y Dios para mi y salvación, para mi salvación, pido la salud física pido la salud física en cada célula, en cada célula, en cada tejido, en cada tejido, órgano, órgano, aparato o sistema aparato o que sistema esté dañado, que esté dañado, que esté afectado, que esté afectado, que esté enfermo, que esté enfermo, ya sea en mi persona ya sea en mi persona o en mis seres o en queridos. mis seres queridos. Señor Jesús, Señor Jesús, no quiero ser esclavo no quiero ser esclavo del miedo a la enfermedad, del miedo a la enfermedad, del miedo al sufrimiento, del miedo al sufrimiento, del miedo a la muerte. del miedo a la muerte. Pero tú también me das la posibilidad Pero tú también me das la de posibilidad ser sanado. de ser sanado. Yo te ofrezco mi cuerpo, Yo te ofrezco mi cuerpo, es tuyo, es tuyo. tú me lo has prestado. Tú me lo has prestado. Ayúdame a cuidarlo Ayúdame a cuidar de una manera sana, de una manera sana, de una manera responsable. de una manera responsable. Y pido la sanación Y pido la sanación y la liberación y la liberación de mi cuerpo de mi cuerpo para servirte sano
para servir de sal. Y si se permite la enfermedad Y si se permite la enfermedad como consecuencia como consecuencia de mis errores, de mis errores, te lo ofrezco te lo ofrezco en reparación en reparación de mis pecados de mis pecados y la salvación y la salvación de mis seres queridos. de mis seres queridos. Amén. Amén. Pongan sus manos en su corazón y agachen su cabeza. Señor, este pueblo que nos hemos reunido para empezar estos tiempos de oración, de ayuno, penitencia y caridad, nos hemos reunido, Señor, para entrar en nuestro desierto, para alejarnos de esas tierras que no son nuestras, como es el placer, como es lo material, como es a veces relaciones que han tomado un lugar que no les corresponde. Ayúdanos, Señor, a poder entrar en este desierto llenos de ti, sanados y liberados por ti, para poder tener la autoridad en ti de rechazar toda tentación, de vencer a Satanás en sus trampas, astucias y mentiras, y poder ayudar a otros a vivir esta experiencia de la Cuaresma como hijos de Dios. Por eso yo bendigo a tu pueblo aquí presente y a través de los medios. Y por la gracia que se me ha dado de manera indigna como sacerdote, yo los bendigo, los cubro con la sangre preciosa, los guardo en sus llagas benditas y les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie.